Askiurukipan takenitaki istasipkistati istapkistati. Tumaurukipan yatichiri. Askiurukipan Yatichiri. Askiurukipan takenitaki masuma kalltawipan hichuru hiwasataki haksiun runa kalltaraktanuwa aka pachana. ¿Ya? Bien, vamos a iniciar, como es de costumbre, con nuestra canción. Activen sus micrófonos. Cantamos todos, ¿sí? A la voz de 3. 2, 3. Wari wawi wawawita ari wawi kul wawita hiwa wawi aukiniris Uywarapitaspa, Uywarapitaspa, Akampollon sakaya sa hasta tamaki Pollon sakaya tamaki wawi wawita kutin hakitasma min wawit kutin hasta tamaki min wawit Kinirit Muy bien, excelente a todos. Ahora, el día de hoy, vamos a continuar con el aprendizaje. El último día hemos visto lo que son los vocales, ¿no? Los vocales. Ahora estoy compartiendo nuevamente el cuadro fonético, ¿sí? Entonces aquí están, recuerden, los consonantes que tal vez de alguna forma cambian de sonido en sus formas aspiradas y las explosivas, ¿ya? Entonces, aspirada, aspirada, explosivas, explosivas, ¿sí? ¿Cuándo es aspirada? Cuando está con la letra H. ¿Cuándo es explosiva? Cuando lleva el apóstrofe, el glotal, ¿ya? Entonces, en ese momento, la pronunciación de forma explosiva, ¿ya? Vamos a hacer un repaso, ¿ya? Todos activen sus micrófonos, todos después de mí, ¿ya? Empezamos. Pa, Pa, a, ta, cha, muy bien, excelente. Ahora la letra, hemos dicho, tiene un propio o tiene su propio sonido en el idioma aymara, ¿sí? Es como la X, pero de forma fricativa. A ver, todos. Muy bien, una más. Parecido a la J, solamente que raspando al momento de pronunciar, ¿ya? ¿Sí? Por eso se llama fricativa también. Bien, ahora hasta aquí, por ejemplo, hemos conjugado solamente con la vocal A, ¿no? Ahora se debía eso principalmente a que la vocal I y la vocal U son, a veces, tenemos lo que son los vocales alófonos, es decir, al momento de pronunciar, cuando están antes o después de cualquiera de estos 4 consonantes, cambia de sonido, ¿no? Entonces, para evitarnos, solamente hemos repasado con la vocal A, ¿ya? Entonces ya saben, vocales o alófonos, la E y la O,
solamente con estas 4 letras. La Q simple, la Q aspirada, la Q explosiva y la X. Solamente cuando está antes o después de estos consonantes o cambia de sonido al momento de pronunciar. Bien, entonces eso es simplemente un repaso. Ahora vamos a repasar un poco lo que es el vocabulario, ¿ya? Entonces vamos a vocalizar más que aprender, ¿ya? Luego van a aprenderse ya poco a poco las palabras. Entonces vamos a vocalizar todos. Ahora sí, nuevamente activen sus micrófonos. Después de mí todos van a repetir, ¿ya? Pancara. Ankara. Punku. Ankara. Para. Para. Uraka. Aka. Irka. Ka. Aya. Aya. Pilpintu. Antjanya. Hanya. Muy bien, esto fue la forma simple de la P. Ahora la forma aspirada, ¿ya? Payata. Yata. Para. Para. Puku. Uku. Pupu. Hoka. Oka. Oh, no ve al momento de pronunciar. Ya está antes de la Q. Muy bien. Kicharaña. Pisi. Hatu. Hiru. Muy bien. Ahora la forma explosiva, ¿ya? Eke. Eke. Muy bien, ambos cambian de sonido, ¿ya? Isaka. Chanya. Quinchanya. Quinchanya. Bien, quinchanya. Ahora, akhaña. Usu. Ya, uso, uso, ¿ya? Uso, porque si no, uso solo es enfermedad, ¿ya? Akhla. Ia. Muy bien. Eso con la letra P, ahora con la letra T, ¿ya? Simple. Tuca. Tucuyaña. Tonco. Tama. Taika. Hayam. Haki. Turu. Tuhru. Tikinya. Tuta. Ahora la forma explosiva. Anta. Uka. Ika. Muy bien. Punya. Alpa. Apaña. Muy bien. Entonces con la letra T.
Ahora con la letra che, ¿ya? Con la letra che. A ver. Hasta aquí. Ya, simple. Chacha. Tuima. Chagua. Chuno. Chidu. Chulpa. Ahora la forma aspirada, ¿ya? Chichlaña. Chijuña. Chichi. Chignocaña. Chutoña. Tuyunca. Chiuchi. Muy bien. Ahora la forma explosiva, ¿ya? Chuño. Ahora ya no decir chuños, ¿no? Chuño, ¿ya? Api. Oña. Chaya. Yara. Hamaca. Aca. Muy bien. Ahora con la letra K. Forma simple. Kunka. Canca. Imsa. Kunka. Intaña. Ayu. Chaña. Ahora la forma aspirada. Cuyuña. Cuchcaña. Tuña. Kurstayaña. Kunu. Kuchi. Kaya. Kanka. Ahora la forma explosiva, ¿ya? Cacha. Piaña. Alcu. Cusillo. Simiri. Ari. Yucha. Asca. Muy bien. Ahora con la letra Q. Recuerden de los vocales alófonos, ¿ya? Entonces, la I y la U, ¿ya? Ahora, empezamos. Pollo. Ahora. Amape. Enaya. Pemiña. Aspirada. Karuru. Heya. Onaña. Eri. Poliña. Hana. La forma explosiva. Ala. Hazaña. Auchiña. Agua.
Agua. Año. Año. Coma. Epi. Bien, eso la forma aspirada. Ahora la X, ¿ya? Jo. Ajo. Muy bien. Entonces esto van a repasar ustedes, ¿ya? Entonces, más que nada, estos hacemos para poder vocalizar mejor o para poder pronunciar bien, ¿no? Lo que hemos aprendido en lo que son los consonantes y los vocales, ¿ya? Y no se olviden que tenemos solamente 3 vocales y solamente escribimos con esos 3 vocales, ¿ya? No hay otras vocales para escribir. Ahora hay 2 vocales alófonos, ¿no? La E y la O, pero los mismos solamente pronunciamos en el momento de hablar. No se escribe con esas vocales, ¿ya? Solamente al hablar, cuando están con la Q, la QH, la Q explosiva y la X, pronunciamos, ¿ya? Como si fuera E o como si fuera O, las vocales I y la vocal U, ¿ya? Eso es la vocal o los vocales alófonos. Ahora bien, vamos a aprender el día de hoy lo que son los saludos, ¿ya? Aruntasin arunaka, ¿ya? Aruntasin arunaka. Aruntasin arunaka. Saludos, ¿ya? Ahora, en Aymara, para poder saludarse, se manejan diferentes expresiones de tiempo, ¿sí? Tal vez diría de forma muy exagerada, ¿ya? Entonces, digamos que empieza, ¿no? En la salida del sol. Sale el sol en Tijals. Se levanta un poco el sol en Titocta, ¿no? Un poco más a las 10 de la mañana, digamos, Acu. Luego, Nia Chicauro, las 11 de la mañana, digamos, ¿no? Mediodía Chicauro, ¿no? Chicaur pasa, ¿no? Digamos, 1 de la tarde, ¿no? Luego, Haipu Akuli, ¿no? A las 3 de la tarde, digamos, las 5, digamos, o a las 4, Wakajara, ¿no? Luego a las 5, Uiwantapi, ¿no? Nia Intijalanta, ¿no? Casi el 6, casi la puesta del sol, ¿no? La puesta del sol, Intijalanta, ¿no? Luego entra el sol, Sustapi, ¿no? Después de Sustapi viene Chamaktapi, ¿no? Suti Chamaka, que sería a las 9, 10 de la noche, ¿no? Nia Chikaruma, digamos a las 11. Medianoche, Chikaruma, ¿no? Chikarum pasa, digamos, 1 de la mañana, ¿no? O Nairir Guayparo, digamos, 3 de la mañana, ¿no? Las 5 de la mañana, digamos, Wilta, ¿no? A las 6 de la mañana, Cantate, ¿no? 7 ya. No, entonces así se maneja lo que son las expresiones de tiempo en el Aymara. Entonces, muchas veces los no con todos, pero más o menos en la mañana, por ejemplo, dicen, ¿no? Aski wiltakipan, ¿no? Aski cantatequipan, aski alhuaquipan, ¿no ve? Entonces, o en la tarde también, o en la noche, ¿no? Entonces, se maneja mucho lo que son expresiones de tiempo, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a aprender los 2 o los 3 fundamentales, como en cualquier otro idioma, ¿no? Entonces, buen día, buenas tardes y buenas noches, ¿sí? Entonces, si alguien les dice, Aski jantate kipan, entonces les ponen buen día, ¿no? Entonces, ya compensa, digamos, ¿no? Entonces, vamos a aprender los 3 saludos principales en el idioma aymara. Ahora bien, aquí en esta parte dice Cuyaca Gilata. Cuando estemos aprendiendo la familia, ya vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, Cuyaca es hermana o prima, Gilata es hermano o es primo, ¿ya? Entonces, esto luego vamos a cambiar, no siempre va a ser así. Siempre vamos a saludar así, me dicen, ¿no? Entonces, no, depende mucho del contexto o con la persona con el que te estés comunicando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me estoy comunicando con mi mamá, entonces, Askirukipan mama o Askirukipan mamita, no sé cómo me referiré a ella, ¿no?
Ahora, cuando esté, digamos, con un señor, digamos, ¿no? Entonces, Askiurukipan tata, ¿no? Tata es señor, ¿no? Generalmente en el mundo andino, todos somos, ¿no? Tíos, tías, hermanos, todos, ¿no? Absolutamente todos. Entonces, no es aquí, buen día, ¿no? Entonces, hay que decir, buen día tío, buen día tía, buen día hermano, buen día hermano, ¿no? Entonces, así tienes que saludar. Entonces, siempre vamos a tener el sujeto, ¿no? Entonces, en este momento vamos a aprender con Gilata y Cuyaca, pero cuando estemos aprendiendo familia y otras palabras, ya van a ir cambiando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, nuestro saludo, ¿no? Askurukipan y Atequerinaka, ¿no? Ustedes Askurukipan y Atichir. Entonces, estamos empleando lo que es el sujeto, ¿vale? Entonces, cuando saludamos, buen día, entonces, Aski, bueno. Uru, hemos dicho día, ¿no ve? Urukipan, estos son sufijos, ¿no? Entonces, que sea un gran día o buen día, más o menos, ¿no? Entonces, Aski Urukipan Cuyaca. Ahora, ¿cómo contesta la otra persona? Aski Urukipanay Hilata o Cuyaca. Aski Urukipan, ¿no? Ahora aquí hay una elisión vocálica, ¿no? Aski Urukipana, así sería el completo, pero aquí estamos omitiendo esta vocal, ¿sí? Sin embargo, aquí lo estamos incluyendo, además estamos añadiendo la letra Y. Solamente esto en la contestación, ¿ya? Saludo siempre va a ser así. Askurukipan, Hilata, Askurukipan Kuyaka, Askurukipan Tata, Askurukipan Mama, Askurukipan Hil, Askurukipan, no sé, Chutata, ¿no? Askurukipan. Ahora, si no vas a usar sujeto, en ese caso ya puedes no omitir, digamos, la vocal, ¿no? Entonces, askurukipana, ¿no? Askurukipana en todo caso, ¿no? Pero aquí no llevaría sujeto, pero ya hemos aclarado de que en la parte andina, en el mundo andino, siempre llevamos sujeto. Entonces, siempre va a tener esta elisión. Y para contestar, siempre añadimos esto, askurukipanay, más que de cortesía, ¿no? La contestación de esta forma. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar dos palabras. Yatikiri, hemos dicho, es estudiante, ¿no? Estudiante. Sí, de forma singular, ¿ya? Entonces, Yatikiri Naka, eso ya es estudiante, pero de forma plural, ¿sí? Esto es de forma singular. Este sufijo naka, eso hace que se pluralice en aymara. En la letra, perdón, en castellano utilizamos la letra S, ¿sí? En aymara utilizamos este sufijo naka. Entonces yo no voy a decir yatequiris, ¿no? Entonces voy a decir yatequirinaka, ¿ya? Entonces este naka es el sufijo para pluralizar en aymara, ¿listo? Excepto verbos, ¿ya? Entonces, ahora aprendemos, ¿ya? Entonces yo les saludo, luego me contestan, luego ustedes me saludan, yo les contesto. Primero vamos a hacer de forma general todos, luego vamos a hacer individualmente, ¿ya? Bien, todos entonces después de mí, o mejor, yo les saludo, luego me contestan. Skiurukipan yatekirinaka. Anaya, Hilata, Askirukipan Yatichiri. Muy bien, Eso. Yatichiri, ¿no? Esto es profesor, ¿ya? Muy bien. Uno más. Kipan yatekirinaka. Askirukipan Yatichiri. Yatichiri. Muy bien, muy bien. Ahora voy a saludar al azar, ¿ya? Entonces estén todos al tanto. ¿Listo? Askiurukipan Juliaca Janet. Janet Quispe. ¿No? Askiurukipan Gilata Johnny Gregorio. Chiri. Askirukipanay Yatichiri. Waliki. Askiurukipan Culiaca Cese. Askiarukipan Hilata. Muy bien. Askiarukipanay Hilata.
Muy bien. Askirukipan Hilata Edgar Nina. Askirukipan Yatichiri. Muy bien. Askirukipan Kuyaka Elena Sirpa. Askirukipan Yatichiri. Askirukipan Kuyaka Miski Waira. Askirukipan Yatichiri. Muy bien. Waliki. Askirukipan Kuyaka Felisa Seferina. Askirukipan Yatichiri. Waliki. Askirukipan Hilata Juan José Becerra. Askirukipanay Yatichiri. Waliki Hilata. A ver. Askirukipan Kuyaka Sara Kusi. Askirukipan Yatichiri. Ovidio Calizaya. Askiurukipanay Yatichiri. Waliki. Askirukipan Kuyaka Silvia Choque. Askiurukipan Yatichiri. Waliki. Askiurukipan Hilata Ronald. Askirukipanay Yatichiri. Waliki, a ver. Mainimpi. Askiurukipan Kuyaka Margarita Quispe. Askiurukipanay Yatichiri. Waliki. Askiurukipan Hilata Jesús Maita. Askiurukipanay Yatichiri. Askiurukipan Kuyaka Erika Claudia. Chacata Kuyaka. A ver, Askiurukipan Kuyaka Lina Limachi. Askiurukipanay Yatichiri. Askiurukipan Hilata Elioticona. Askiurukipanay Yatichiri. Hilata Magno Gallo Ramos. Askiurukipanay Yatichiri. Walik, muy bien. Entonces, esa es la forma de saludar, ¿ya? Entonces, Askiurukipan, Askiurukipanay, la contestación, ¿ya? Ahora, eso es buen día. Entonces, van a utilizar hasta mediodía, ¿ya? Ahora, el saludo de la tarde, ¿ya? El saludo de la tarde. Esto es saludo de la tarde, ¿ya? Entonces, cuando decimos buenas tardes, en Aymara utilizamos esta palabra que es haipu, ¿ya? Haipu igual tarde. Haipu, ¿ya? Y los otros sufijos haipu. Entonces, en vez de decir aski urukipanay, no, uru era día, ¿no? ¿Sí? Entonces, tarde vamos a utilizar. Aski haipukipan, ¿no? Hilata, kuyak, lo que sea. Aski haipukipanay, ¿no? De acuerdo a cómo te estoy saludando, ¿no? No creo que en la mañana te digas aski haipukipanay, ¿no ve? Entonces, si te saludara así, se está equivocando. Entonces, tú lo contestas, ¿no ve? Aski urukipan. Entonces, va de acuerdo al tiempo, hemos dicho, ¿no? Entonces, el saludo. Aski haipukipan kuyaka hilata, o aski haipukipanay hilata kuyaka, la contestación. ¿Listo? Entonces, ahora todos nuevamente, yo les saludo, ustedes me contestan, ¿ya? Aski haipukipan yatejerinaka. Aski Askiurukipanay Yatichiri. Muy bien, muy bien. Walikiu. ¿Ya? Ahora voy a saludar a todos. Primero solamente la tarde, luego ya voy a mezclar, ya voy a decir mañana, tarde, ¿no? De tal forma que estén todos al tarde, ¿ya? Primero la tarde nada más. A ver, Aski haipukipan kuyaka Sandra Aguilar. Aski haipukipanay. Waliki. Aski haipukipan hilata Edi Eduardo Gutiérrez. Aski
Panay Yatichiri. Waliki, aski haipukipan kuyaka Celia Lisset mamani. Aski haipukipanay hilata. Aski haipukuyaka Giovanna Porcel. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki, a ver, aski haipukipan hilata José Pasa. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki. Ahora, de forma mezclada voy a hacer, ¿ya? Tarde y mañana, ¿ya? Entonces, todos atentos, ¿ya? A ver, empezamos. Aski urukipan kuyaka Elena Mollo. Aski urukipanay yatichiri Román. Waliki. Aski urukipan kuyaka Carmen Rosa Salazar. Aski haipukinay hilata. Haipukipan. No se van a olvidar, explosiva, ¿ya? Haipu, practiquen mientras, ¿ya? Aski haipukipan kuyaka Elena Sirpa. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki, a ver, aski urukipan kuyaka Lisbeth Vera. Aski urukipanay yatichiri Román. Waliki, aski haipukipan kuyaka Liz Castro. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki, aski haipukipan kuyaka Janet Quispe. Aski haipukipanay yatichiri Román. Waliki, aski haipukipan kuyaka Berito. Perdón, ¿cómo me pregunto? No lo entiendo. Aski haipukipan kuyaka Vero. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki, a ver, más. Aski urukipan kuyaka Judith Chura. Aski urukipanay yatichiri. Waliki, aski haipukipan kuyaka Sofía Paja. Aski urukipanay yatichiri. Aski haipukipan kuyaka Pilar Jaycee. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki, a ver, aski urukipan kuyaka Nancy Mamani. Aski urukipanay. Ya, muy bien. Tualikiu, ya. Ahora, ya hemos aprendido buen día y buenas tardes. Nos falta el tercer saludo, ¿sí? Hemos dicho el tercer tiene que ver ahora con lo que es buenas noches, ¿ya? Entonces, vamos. Ahí está, ¿no? Aruma es noche en Aymara, ¿ya? Aruma. Aquí voy a anotar, ¿ya? Entonces, aruma igual noche, ¿ya? Entonces, simplemente va a cambiar eso, ¿no? Aruma. Aski aruma. Ahora, no se van a confundir con uru, ¿sí? Aruma, son diferentes, ¿ya? Aruma, uru son diferentes. ¿Listo? Arumakipan, aski arumakipanay, ¿no? Aski arumakipan, aski arumakipanay. ¿Ya? Muy bien. Ahora todos. Aski arumakipan, ya te querinaka. Aski arumakipanay. One more time. Aski arumakipan, ya te querinaka. Muy bien. Ahora tres saludos, ¿ya? Aski urukipan, aski haipukipan, aski arumakipan. Uru, aruma, no, perdón. Uru, haipu, aruma. Uru, haipu, aruma. Uru, no haipu, aruma. Muy bien. Ahora, primero con noche, ¿ya? Después ya vamos a hacer los tres saludos. ¿Listo? A ver. Aski arumaki, Carmen Sosa. Carmen Sosa. Carmen Rosa Salazar. Aski arumakipan.
Aski arumakipanay hilata. Waliki, a ver, aski arumakipan Cuyaca Blanca Marisol. Aski Arumakipanay, ¿no? Aski arumakipanay hilata. Waliki, aski arumakipan Hilata Eddie Eduardo. Aski arukipanay yatichiri. Waliki, aski arumakipan Cuyaca Rosario. Aski arumakipanay yatichiri. Waliki, a ver, aski arumakipan Hilata Edgar Nina. Aski arumakipanay yatichiri. Waliki, a ver, aski arumakipan Cuyaca Julia. Aski arumakipanay yatichiri. Waliki, a ver, aski arumakipan Cuyaca Lina Limachi. Arumakipanay yatichiri. Liki. Ahora vamos a hacer mezclado los tres saludos, ¿ya? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿ya? Entonces, atentos. Si les digo buen día, me tiene que ser buen día. Si les digo buenas tardes, buenas tardes. Si les digo buenas noches, ¿ya? Uru, haipu, aruma. No se olviden, ¿ya? Uru, haipu, aruma. Haipu y aruma. Ya. Aski, haipu, kipan, Cuyaca Pilar. Pilar Bonifacio. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki, aski arumakipan Cuyaca Cese. Aski arumakita. Ya. Aski urukipan Cuyaca Elena Sirpa. Aski urukipanay yatichiri. Muy bien. Aski arumakipan Cuyaca Elena Mollo. Aski arukipanay yatichiri. Leki, a ver, aski haipukipan Cuyaca Lina Limachi. ¿Me repite, por favor? Aski haipukipan Cuyaca Lina. Aski haipukipan yatichiri. Leki, a ver, aski urukipan Cuyaca Miski Guaira. Cuyaca. A ver. Aski arumakipan Cuyaca Pilar. Aquí, a ver. Aski arumakipan Hilata Jorge Salamanca. Por favor, ¿me puedes repetir? Yatichiri. Ya. Aski arumakipan Hilata. Aski arumakipanay yatichiri. Leki. Aski urukipan Cuyaca Liz Castro. Aski urukipanay yatichiri. Leki. A ver, más. Aski arumakipan Cuyaca Judith Jura. Aski arumakipanay yatichiri. Leki. Aski haipukipan Ruth. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki. Aski arumakipan Hilata Oscar Rojas. Aski arukipanay yatichiri. Waliki. A ver, aski urukipan Cuyaca Judith Jura. Aski urukipanay yatichiri. Waliki. A ver, aski haipukipan Cuyaca Lisbeth Vera. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki. Aski urukipan Hilata Elio Ticona. Aski urumakipanay yatichiri. Aski haipukipan Cuyaca Sofía Paja. Aski haipukipan Hilata yatichiri. Waliki. Aski arumakipan Cuyaca Janet Quispe. Aski arukipanay yatichiri. Waliki. Ya. Con los que todavía no han
me han contestado de una forma no correcta, digamos. Yo les decía buen día, entonces me decían buenas noches, o yo les decía buenas tardes y me decían buen día. Entonces van a escuchar cómo le están saludando, ¿ya? Entonces dice, aski urukipan, entonces aski urukipanay. Aski haipukipan, aski haipukipanay. Aski arumakipan, aski arumakipanay. ¿Ya? Entonces no se olviden, uru, haipu, aruma. ¿Ya? Los tres tiempos, ¿ya? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Uru, haipu, aruma. El hype, algunos todavía la explosiva, ¿no? Haipu, ¿ya? Explosiva. ¿Ya? De forma explosiva. Aruma. Muy bien. ¿Ya? Entonces, van a practicar desde hoy día. Nuestro saludo es en Aymara, ¿ya? Entonces, todas las mañanas, ¿no? Vamos a saludar. Ahora mañana vamos a aprender despedidas. Entonces también ya vamos a saber las despedidas, ¿ya? No sé si tiene alguna pregunta, comentario, una consulta. Sí, adelante. Una consulta. Hola. Sí, estás mal. Ya, en el caso, digamos, de que, bueno, algunos se nos va la hora, digamos, yo le saludo buen día, pero resulta que es tarde, entonces la otra persona me corrige, digamos, con la tarde. Sí, como en castellano, ¿no? Te puedes equivocar, ¿no? En vez de decir buen día, yo puedo decir buenas tardes, ¿no? Entonces la otra persona te corrige, no hay problema. ¿Ya? Puede pasar. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Por qué en el saludo de buen día se escribe chipana, y en las demás solo está con N, la terminación? Todos están con N. A ver, vamos a ver. Pues hemos dicho, hay edición vocálica, ¿no ven? Ahí está Urukipan, Arumakipan, buenas noches. Buenas tardes, Haipukipan, ¿no? Y buen día está Urukipan, ¿sí? Hace un momento yo le puse la letra A en rojito, nada más, ¿ya? Entonces, todos están con edición vocálica, hemos dicho en el momento en el cual utilizamos sujeto, pero siempre en Aymara utilizamos sujeto, ¿sí? Entonces, no podemos decir como en castellano, buen día, o en Aymara, culturalmente, siempre saludamos utilizando el sujeto. Entonces decimos, buen día tío, buen día tía, buen día tata, buen día mamá, buen día gilata, buen día cuyaca, ¿no? Siempre, ¿no? Como si fuéramos solo una familia todos, ¿no? Por ejemplo, siempre mi esposa a mí me dice, ¿no? Yo siempre digo tío, tía, ¿no? ¿Es tu tío? Me dicen, no, o sea, tío lejano, pero allá es así, ¿no? Entonces cuando te lleva unos años, digamos, es tu tío, ¿no? Cuando es tu edad, digamos, es tu hermano, ¿no? Entonces, siempre el saludo va a ser culturalmente de esa forma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Yatichiri, una consulta. A ver, adelante. Yatichiri. Sí. Es bueno también, es correcto decir aski algo aquí pan. Correcto, ¿no? Aski algo aquí pan. Sí, hemos dicho, ¿no? Manejamos expresiones de tiempo, ¿sí? Entonces, aski algo aquí pan sería más o menos de 7 de la mañana hasta las 9, digamos. Aski algo aquí pan, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? De 5 hasta las 6, 7 de la mañana sería aski wiltakipan, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre van a escuchar esas expresiones de tiempo, pero en general sigue siendo buen día, ¿ya? Pero ahí un poco más adelante, cuando ya manejamos más vocabulario, ya vamos a saludar de esa forma, ¿no? Entonces voy a decir, aski cantatequipan, ¿ya? Aski awiltaquipan, aski alboquipan, ¿no? Ya les vamos a manejar eso. Muy bien, creo que Ceci, ¿quieres preguntar? Está levantado la manito. O ya ha bajado, ¿no? Muy bien. A ver, Julia, ¿qué pregunta tienes? Una consulta. Buen día. Sí, a ver, Julia primero. Saludos formales. ¿Hay saludos informales? Sí, por ejemplo, hola, ¿no? Siempre me preguntan, ¿ya?
Hoy, por ejemplo, saludos directos. Mañana vamos a aprender, ¿ya? Ya. Entonces, en este momento los formales estamos aprendiendo. Bien, ¿alguien quiere preguntar? Juan, ya. A ver, ¿Qué ¿quién quiere quiere decir preguntar? yatichiri? ¿Qué cosa? No logré escuchar. ¿Qué quiere decir el sufijo chipana? Chipan. Ah, ya. Cuando veamos sufijos vamos a desglosar todo eso, pero kipan es como que tenga, más o menos, ¿ya? ¿Alguien más quiere preguntar? Creo que Adolfo Yujra. Adolfo, adelante. Quería una pregunta, más bien una observación, ¿no? En el libro que está en Amazon, las tablas están muy deformes, ¿no? No se puede entender todo lo que dicen las tablas. Ah, ya. Lo he adquirido en forma de ebook, ¿no ve? Sí, sí, Un sí. libro, tapa blanca. Las tablas. Sí, a ver, voy a tratar de corregir. A ver, vamos a ver cómo está. Sí, varios me han escrito de eso. ¿Sí? Es que es como es forma ebook, entonces creo que se adapta, o sea, está bien, digamos, el formato está subido bien, pero creo que se transforma, ¿no? Al momento de adaptarse para diferentes sistemas operativos, ¿no? Los tablets, esas cosas, ¿no? Entonces, a ver, voy a verificar, ¿ya? Bien. Gracias. ¿Alguien más? Yatichiri, buen día. Sí, Una Askerukipan. consulta. Askerukipan, Yatichiri. Con respecto a las tareas en la plataforma, ¿cómo podemos acceder a las tareas? Ya, todavía no Me hay tareas, preguntaba porque solo he todavía. encontrado, digamos. Todavía no están Ya, subidas las Yatichiri. tareas. Y otra pregunta más, Yatichiri, ¿cómo se puede acceder al libro? ¿Está en Bolivia o está fuera de Bolivia? En Bolivia, en Ya. La Paz. El día miércoles vamos a estar en el Prado. Siempre estamos todos los miércoles, ¿ya? De 1 a 3 de la tarde. Pero ahora voy a ver la forma si dejo alguna librería para que... Pero mientras tanto, solamente los miércoles de 1 a 3 de la tarde en el Prado, edificio Germán, piso 7, ¿ya? Edificio Germán, piso 7. Sí, solamente miércoles de 1 a 3 de la tarde, pero estoy viendo, tengo otros libros en alguna librería o en algún puesto, entonces voy a ver si puedo dejar ahí para que ustedes puedan ir y adquirir en cualquier momento, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta más? Creo que nada, ¿no? Yatichiri, ¿y aquí en el Alto has entregado los libros? En el Alto no hacemos todavía. Doctor, Sí. Yatichiri, yo estoy en Sucre y le hablé y me dijo que podía depositar, ¿verdad? Sí, a interior hacemos envíos por flota, ¿ya? Entonces, el costo del libro es 25 bolivianos y hacen depósito de 35, ¿ya? Si no, pagan 25, nosotros enviamos por cobrar, pero les cobra ya 15 bolivianos el momento de recoger, ¿no? Entonces, vean Ya, ustedes. perfecto, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Estábamos preocupados, Yatichiri, por las actividades, la verdad, todos estábamos desesperados. Ya. No se preocupen, ya vamos a subir muy pronto. Estamos con muchas actividades y no nos ha permitido el tiempo, ¿ya? Bien, ahora no hay más preguntas, vamos a terminar la clase. Yatichiri, una consulta. ¿Cuándo es buen día? Por ejemplo, Uruquipan, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué hora se cuenta el buen día? ¿Desde las 6 de la mañana o desde las 5? O más antes. Más antes, ¿no? Desde la 1, 2 de la mañana. Mientras no sepamos los otros, entonces buen día va a ser para toda la mañana, ¿no? Desde la madrugada, ¿sí? Ahora, cuando ya sepamos las otras expresiones de tiempo, entonces ya vamos a distinguir, ¿ya? Pues poco a poco. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Haruru, Hikisñan, Wasitana. Tuktaejañan, Akayatekawi, Hailiwisam. ¿Ya?
Karurka Payat mayatichiri. kimsa. Wari wawita wikun wawita hiwa wawita. Wawita wikun wawita hiwa wawita. Aukinirista Taikinirista. Uywarasa. Kinirista taikanirista. Takoyon sakaya.